Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de Doctor Strange, así como me lo dijeron en redes sociales. Recuerden seguirme para poder estar pendiente de este tipo de votaciones, porque yo les sugerí a algunos personajes, algunos superhéroes y ganó Doctor Strange, así que vamos a analizarlo, vamos a ver algunos rasgos de su personalidad y sobre todo vamos a hablar de la psicología que rodea a este gran superhéroe. Por lo tanto, quédate porque esto se va a poner muy bueno. Y como siempre, agradeciendo a el chico de las películas, si no lo sigues, córrele a sus redes sociales porque él es quien nos ayuda para que esto se vea bonito, para que esto tenga presentación y sobre todo porque nos encanta a los dos el tema de las películas, las series y demás. Así que si a ti también te gustan estos temas, pues ve a sus redes sociales para que escuches las recomendaciones que tiene para ti. Y bueno, pues Doctor Strange, todos o prácticamente todos sabemos que es un superhéroe de Marvel, quien se hizo famoso a partir, obviamente, de todo el universo cinematográfico que gracias a Kevin Feige tenemos el día de hoy acerca de Marvel y todos los superhéroes o muchos de ellos, y que además se hicieron famosos a partir del 2008 cuando empezaron a hacer todo esto. Pero es una historia que obviamente muchos también ya conocen. Y bueno, pues Doctor Strange es un personaje que muy pocos conocían. Realmente yo no tenía conocimiento de a qué se dedicaba, cuáles eran sus poderes, nada de esto. Por lo tanto, cuando Marvel nos trae a este personaje, se vuelve un personaje importante y se vuelve un personaje muy conocido que hasta el día de hoy 2025, es decir, el año en el que nos encontramos, pues también tiene más planes para seguir en el UCM, lo que acabo de decir, el universo cinematográfico de Marvel, y que además vemos será un personaje también importante en la siguiente fase y en las siguientes películas. Pero vamos a hablar un poco más sobre el Doctor Strange que vimos en las películas y no tanto de los cómics, porque me parece que es importante definir o distinguir justamente las características que hay que nos presentaron específicamente en este tipo de producciones, en este caso una película, y que además pues nos permitió ver ciertas partes de su personalidad y sobre todo, y muy importante, la popularidad que tiene. Es decir, no todos han tenido la oportunidad, el interés y pues no se han dado a lo mejor esta oportunidad de ver los cómics. Por lo tanto, vamos a hablar de las películas que además actualmente las puedes ver pues prácticamente en plataformas y si no, también las puedes comprar, por lo cual es a lo mejor un poco más fácil el acceso. Así que Doctor Strange, recordemos, es un doctor, específicamente un neurocirujano, quien se dedica a operar, evidentemente, pero no a operar a cualquiera, sino que selecciona, digamos que a los pacientes con los que quiere trabajar para poder, digamos, tener un récord, sino perfecto, pues de los más altos y por lo tanto así ser un doctor de los más cotizados. Vemos en la película que tiene un departamento de lujo, que vive una vida pues tal vez envidiable para muchos, ya que no solamente tiene estudios, no solamente tiene a una chica guapa detrás de él, no solamente tiene dinero, sino que también tiene el reconocimiento y el respeto de muchos de sus colegas. ¿Por qué no? Hasta la envidia de muchos seguramente compañeros de trabajo, por lo cual esto le subía o tenía el orgullo, pero hasta acá, no que digo hasta acá, hasta allá, o sea, era un narcisismo muy fuerte. Ahora, hablemos de la palabra narcisismo. Si Doctor Strange tuviera un trastorno o tuviera una patología, es decir, una característica que en vez de ayudarle le estuviera haciendo daño, estaríamos hablando de un trastorno narcisista. ¿Qué es esto? Recordemos que hay una advertencia muy grande.
Estos videos se hacen con fines de entretenimiento y sobre todo para hablar de ciertos conceptos enfocados en algunos personajes ficticios. No es para que te diagnostiques tú, no es para que diagnostiques a alguien más y solamente es para que hablemos sobre el tema, lo podamos analizar de manera conjunta con temas que nos interesan como psicología y también superhéroes o películas. Por lo tanto, te sugiero que si en algún punto te identificas con lo que digo, mejor vayas a un psicólogo o un especialista. Así que, ¿qué es el narcisismo de acuerdo a Freud? Bueno, pues Freud nos dice que el narcisismo es este amor propio o esta búsqueda de placer propio. Esto es muy natural, normal y sobre todo necesario para la supervivencia de una persona. Esto porque prácticamente nacemos con ese narcisismo que le llamamos narcisismo primario, es decir, cuando existe una preocupación enfocada únicamente en mí y en mis necesidades, además de mi propio placer. Después, Freud nos habla de un narcisismo secundario, que es cuando ya empieza a desarrollarse más esta preocupación por los demás. Sin embargo, hablemos del narcisismo, el narcisismo en general, que es justamente la búsqueda de placer propio y de satisfacción de mis necesidades. Bueno, vemos en Doctor Strange que prácticamente era el yo y el yo. Yo primero, después yo y al último yo. Es decir, la búsqueda de su propio placer y de satisfacer sus propias necesidades, por lo cual por eso hablamos de un posible trastorno de narcisismo o un trastorno narcisista. Ahora, hay que tener también algo muy en cuenta y muy cuidadosamente. Actualmente, muchas personas hablan de, es que mi novio era un narcisista, es que mi ex fue un narcisista. Debemos tener cuidado porque el narcisismo es de todos. Todos lo tenemos. Ahora, mucho o poco, bueno, eso ya dependerá de cada persona, de la cultura, de qué tanto a lo mejor aplastaron ese narcisismo y ahora se llevó hacia otros temas y además es saludable equilibrarlo, es decir, no siempre voy a ser yo principalmente. Por eso es que de alguna forma este concepto psicoanalítico o este concepto que nos dio Freud ha sido muy maltratado por pseudopsicólogos o psicólogos que toman muy a la ligera este tipo de palabras y que andamos por ahí diagnosticando gente diciendo que mi ex, que mi papá, que fulano, etcétera, es narcisista. Así que hablando ficticiamente de un personaje ficticio, vamos a decir que ficticiamente tenía un trastorno de narcisismo, por lo cual vemos también que todo se detiene para él en un momento crucial de su vida. ¿Se imaginan haber estudiado por muchos años, haber sido el centro de atención en muchos aspectos y aunque no tenemos más en la historia del doctor extraño, como sería en español, pues en la historia de su niñez, de sus papás, de todo esto, seguramente hubo algo que lo llevó también hasta ese punto. Por ejemplo, pudo haber sido un papá demasiado estricto o una mamá con un carácter similar o una mamá que también pues lo llevara hasta ese punto. Pero al no tener ninguno de estos antecedentes dentro de la película, solamente vamos a enfocarnos en lo que vemos, que es una persona egocéntrica, una persona definitivamente orgullosa y altanera, hasta cierto punto prepotente, que además pues menosprecia el trabajo de los demás, de sus compañeros y de las otras especialidades. Normalmente cuando hablamos de estructuras, de trastornos y de ciertas características, no siempre estas características se eliminan o se quitan o simplemente disminuyen de un día al otro. Es decir, debe haber un tratamiento, herramientas que le ayuden a la persona y sobre todo la persona tiene que buscar la ayuda, porque si a la persona o la persona ha sido afectada
ahí seguramente se dará cuenta de que necesita ayuda. Pero si no le ha pasado nada, si él o ella cree que está viviendo su vida y que así debe de ser y que con eso está muy feliz, pues seguramente no va a buscar ayuda. Es decir, Doctor Strange nunca iba a buscar ayuda, nunca iba a aceptar que estaba viviendo una vida equivocada, nunca iba a aceptar que estaba lastimando a Christine, es decir, su interés amoroso, y nunca iba a aceptar que él tuviera un problema realmente. Si él hubiera seguido su vida de esa manera, así hubiera muerto muy probablemente. Pero vemos que se atravesó algo que no esperaba. Por así decirlo, en este caso, no solamente un trauma, sino un accidente. Un accidente que no solamente cambia sus planes del día, sino que cambia sus planes del resto de su vida, por lo cual enfrentarse a un momento así genera un cambio tan importante en la vida de Doctor Strange que después de este evento comienza como si fuera un efecto dominó. Una pieza cayó y ya empieza a tirar a las demás piezas, por lo cual vemos un cambio significativo en la actitud de Doctor Strange. Pero ¿será que este cambio significativo también se dio de un momento a otro? Bueno, pues las películas solamente tienen 2 horas, por lo cual tuvo que ser muy rápido. Así que si tú esperas que una persona cambie en 2 horas, como lo fue en este caso durante la película, pues es probable que no vaya a suceder. Así que no te desilusiones ni te desesperes si tú vas a terapia y no has visto cambios en un mes o 2 meses, sino que hay que tener paciencia y sobre todo ver el objetivo hacia el que vamos a ir. Aquí en el caso de Doctor Strange nunca tuvo un objetivo como tal, como les decía, nunca aceptó que tenía un problema. Para él ese no era un problema, al contrario, para él era una fortaleza y algo parte de su manera de ser. Por lo cual, cuando llega este accidente, vemos que sus actitudes siguen siendo las mismas, es decir, cuando llega con Ancestral, quien va a ser ahora su mentora y maestra, pues vemos también una actitud, incluso yo diría aparte de narcisista, machista, porque recuerdan la primera escena donde entra a Camartage y ve a una persona que podría ser para muchos justamente ancestral, es decir, la persona con autoridad. ¿Y a quién podemos pensar que tiene autoridad? Un hombre que sea viejo, porque ya ahí nos refleja sabiduría y que además pues se ve diferente o se ve distinto a los que estaban ahí en Camartage. Finalmente vemos que esa idea cambia todo su paradigma, es decir, cuando Ancestral se acerca desde el primer momento, cuando él se da cuenta que está equivocado, creo que es ahí también de manera simbólica que él se fijara que las cosas no eran como estaba pensando, sino que todas las ideas que tenía de la vida y demás iban a cambiar radicalmente. Incluso lo dicen después explícitamente. Ancestral le dice, olvida todo lo que creías conocer. Así que mientras siguen las clases, mientras está presente y demás, vemos que, como lo dije hace un momento, la actitud sigue siendo la misma, es decir, enfocándose en él, en sus necesidades y en curar sus manos para volver a tener la vida que él tenía. Sin embargo, pues aquí tenemos una historia sumamente interesante que es Doctor Strange convirtiéndose en lo que conocimos por un tiempo como el mago o en este caso más bien el hechicero supremo. ¿Quién era este o qué es este papel? Bueno, pues es un hechicero quien no solamente tiene acceso a conocimiento, sino ilimitado, por lo menos sí más allá del que un hechicero normal o promedio podría llegar a tener, sino que también se lleva la responsabilidad de ser un vigilante de la tierra y además un cuidador de o protector del universo. En parte nuestro universo, en parte los multiversos que hoy en día o ya hasta este año tenemos, por lo cual se convierte en algo muy importante. Y apenas vi la película justamente para poder hablar de esto
y con las ideas frescas y ver toda la historia y el trasfondo que nos muestran en la película. Y hay algo muy importante y muy impactante que me gustó, que me agradó, y es que Ancestral le dice en su momento ya a punto de morir, le dice que a veces hay que hacer las cosas por un bien mayor, por lo cual tiene que elegir entre dos cosas, entre ir y buscar ese bien mayor o finalmente entrenarse lo suficiente como para dirigir toda esa magia hacia sí mismo y pues generar nuevamente ese movimiento que necesitaba en las manos, es decir, curarse para volver a ser quien era. Ahora, hagamos un paréntesis o letras gigantes y grandotas, que es una persona con narcisismo, realmente un trastorno narcisista, no hubiera cambiado. Les aseguro que una persona a la edad que nos muestran tiene este doctor, definitivamente hubiera regresado toda esa magia a sí mismo, así hubiera hecho, ay, sí, que el mundo se acabe, finalmente se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente esta es una historia ficticia, por lo cual vemos aquí un cambio de comportamiento, y no solamente un cambio de comportamiento natural o que no haya, pues que se haya generado espontáneamente, sino más bien obligado por las circunstancias. ¿Por qué? Pues vemos que hay una circunstancia muchísimo más poderosa, es decir, todos estos viajes astrales, ver que exactamente todo lo que conocía fue destruido y ahora tiene un nuevo conocimiento, y que además yo creo que parte de proteger al mundo aquí, me gustaría saber qué piensas en los comentarios sobre esto que diré. Ahí no solamente se enfocó en él, sino que se enfocó en sus nuevos amigos, se enfocó en el nuevo conocimiento que él tenía, porque si se acababa el mundo, seguramente ese conocimiento se iba a ir, así como principalmente en Christine, en quien no dejaba de pensar mientras se entrenaba y a quien le escribía los correos y los emails. Así que vemos también este nuevo interés y esa nueva preocupación, digamos, viendo justamente cómo se forma el narcisismo secundario. Es decir, me dejo de ver a mí mismo para comenzar a ver a los demás, por lo cual vemos aquí una gran evolución en el personaje y justamente cambiar ese narcisismo primario que lo cegaba y que solamente lo hacía concentrarse en sí mismo, como ahora ver un narcisismo secundario y ahora evolucionar no solamente como personaje, sino también crecer como persona y seguir madurando y llegando así a un punto de equilibrio, de satisfacción personal y sobre todo una vida un poco más saludable. Y bueno, algunas de las características que tenía Doctor Strange para ser un narcisista, pues no solamente era evocar toda la satisfacción hacia sí mismo, sino también esa necesidad de ser admirado constantemente, quería que le echaran flores, que le dijeran siempre prácticamente ovaciones y cosas bonitas, así como también la tendencia a presentarse como algo exclusivo y único, una característica muy importante del narcisismo, puesto que si lo vemos en la historia, cuando va en el carro antes o durante el momento que está a punto de chocar, vemos cómo dice, tú quieres que rompa mi racha, es decir, vemos que él seleccionaba a los pacientes, justamente como les decía al principio, para demostrar que él, si no se equivocaba, era porque era excelente, bueno, exclusivo y único. Por eso es que también esa característica nos puede llevar un poco a pensar que tenía este tipo de trastorno de personalidad. Y bueno, finalmente también vemos una característica muy importante del narcisismo, y es ver a los demás como una extensión de sí mismo. Aquí claramente vemos a Christine sufriendo parte de ese narcisismo, que he escuchado en algunos podcasts y algunas páginas también de psicología, que los
que las personas empáticas son quienes normalmente caen en las redes de personas narcisistas. Esto debido a pues esas emociones y sensaciones de querer entender al prójimo, de ver cómo es que el otro está sufriendo por dentro y pues también en parte muchas cosas que nos han hecho creer como que mujeres van a salvar con su amor a los hombres narcisistas. O viceversa, claro, también está, pero aquí específicamente en la historia vemos que Christine, al intentar salvar a Doctor Strange con su amor, es decir, siempre estando para él, ayudándolo, incluso después del accidente, porque lo vemos antes y después. Recordemos que Christine le dice a Doctor Strange que él y ella formaron un nuevo método, es decir, encontraron algo, hicieron tal vez un estudio, un descubrimiento y al que le quieren llamar ahora el método Strange Palmer, y ella dice, bueno, pues cámbiale el orden, ¿no? Primero Palmer y luego Strange, y que bueno, se queda ahí como una discusión vaga o a la ligera. Sin embargo, vemos ahí una dedicación o una entrega de Christine hacia Strange, donde pues evidentemente había una empatía y una intención de querer ser algo más, de por fin ser vista, por lo cual puede ser justamente pues alguna característica también de lo que decíamos de que pues es una extensión, es decir, Christine siempre fue tratada como una extensión y no como alguien con necesidades propias, que en este caso pudimos ver una necesidad también de la atención de Strange y no solamente de su atención, sino también de su amor. Obviamente ella quería algo más, no solamente quería estar como amiga, como colega, sino que quería pues una relación, quería también el amor de también su objeto amado. Así que pues la persona, en este caso Doctor Strange, nunca le hizo caso. Ay, doctorcito, de veras, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, pues de aquí sale una frase muy emotiva que nos presentaron en Doctor Strange parte 2, que es... Yo te amo. Te amo en todos los universos. No, es que en serio, si ustedes recuerdan lo del Te amo 3000 o del Te amo 3 millones, porque aquí fue una diferencia, y después eso de Te amo en todos los multiversos, bueno, pues ustedes sabrán que lo pueden poner ahí en la pulsera que le quieran regalar a su chica durante el 14 de febrero o en aniversario y demás. Así que, por favor, si tienes un novio o una novia geek, es el mejor regalo que le podrías dar. Recordarle este tipo de frases y dejando un poco de lado la cursilería, recordemos que a partir de que Doctor Strange acepta entonces preocuparse por los demás, deja ese narcisismo primario y también empieza a ver por los demás, por lo cual cuando vemos las siguientes partes definitivamente de las demás películas, donde está en Spider-Man, en Infinity War, obviamente no lo vimos tanto en Endgame, pero sí también en la segunda parte de esta historia, es aquí tan obvio que ya no estamos hablando del mismo personaje. Sí hay atisbos, es decir, hay características que de repente se asoman nuevamente, pero ya no es totalmente narcisista, por lo cual se vuelve un personaje o una persona más saludable y que además pues lleva en equilibrio a pues prácticamente toda su vida, obviamente también con la desafortunada pues noticia de que sus acciones tienen repercusiones porque pues Christine se casa con alguien más y desafortunadamente en el universo 616 ya no es feliz con ella. Así que si tú también quieres lograr pues ese equilibrio y esa vida saludable, antes de que sea demasiado tarde, pues te invito a tomar terapia. Recuerda que tenemos nuestra clínica en línea Psiconeuma con quien puedes tomar terapia y además pues tenemos un descuento súper especial este mes para ti que eres también un seguidor de esta página, así que solamente menciona que eres seguidor del canal Psicóloga de Película y con mucho gusto te haremos
el descuento especial para ti que nos apoyas. Y sobre todo, pues apóyate a ti mismo yendo a terapia y cuidando de tu salud mental, ya que no solamente es un juego o se ponga de moda, sino que es importante y pues que no caigas como Doctor Strange cayó en la tristeza porque pues su persona amada se le fue para siempre. Y bueno, pues hasta aquí nuestro video de hoy. Me dio mucho gusto tenerte aquí. Espero que hablemos de más personajes. Si te gustaría que yo hablara de un personaje en específico, de un superhéroe, de algún personaje de una serie y demás, pues déjalo aquí en los comentarios. Pero antes, fíjate que no haya hablado de él o de ella, porque ya he hablado de algunos otros personajes. Por lo tanto, pues te invito a que te suscribas también, le actives ahí en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos y pues que estés pendiente de este canal. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.